¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley una normativa que regula de mejor forma las prisiones preventivas en Chile. Vamos a conversar acerca de ese tema con los diputados Jorge Guzmán y Lorena Pizarro. Antes, como es costumbre, revisamos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala de la Cámara despachó un nuevo proyecto de la Agenda de Seguridad al Ejecutivo para su promulgación como ley. La propuesta establece con mejor precisión criterios y principios orientados en materia de determinación de la prisión preventiva. El proyecto establece condiciones para que el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, decrete la prisión preventiva. Esta será plausible cuando existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerarla como indispensable para el éxito de la investigación. De igual modo, cuando la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o si existiera peligro de fuga del imputado. El texto considera condicionantes para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa. Así, el tribunal deberá considerar especialmente la gravedad del hecho, la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos que se le impute y el carácter de estos, la existencia de procesos pendientes, el hecho de haber actuado en grupo o pandilla o formado parte de una organización o asociación delictual. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto que fue analizado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Conversamos acerca del tema con el diputado Jorge Guzmán, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ti, Guillermo, por darnos la oportunidad de conversar y poder plantear de este proyecto de ley, de esta ley que es tan importante para Chile. Exactamente, porque es un tema, o está dentro de los temas quizás más importantes o digamos más demandados por la ciudadanía durante el último tiempo, que es obviamente el tema de la seguridad ciudadana. Sin duda, yo creo que Chile está pasando por un proceso complejo, con distintas necesidades, con distintas urgencias, pero la ciudadanía en su conjunto plantea que la principal necesidad que hoy día tiene Chile es hacerse cargo de su crisis de seguridad. Hemos visto cómo en nuestro país tenemos hechos de delincuencia que no estábamos acostumbrados. Secuestros, sicariato, crimen organizado, tráfico de drogas, y la verdad que eso lo vemos todos los días. Todos los días vemos situaciones de personas que aparecen fallecidas en la calle, que aparecen acribilladas, que atacan a nuestras policías con armamento de guerra, etcétera. Por tanto, la reacción desde la institucionalidad del país tiene que venir de distintos puntos de vista. Desde la labor del Ejecutivo en materia administrativa, desde el Poder Judicial, resolviendo o sancionando estos hechos, pero también desde la perspectiva legislativa. Y esa perspectiva legislativa va avanzando también o tiene que ir avanzando en la misma dinámica que está avanzando hoy día el crimen o las acciones delictivas. Ahora, este proyecto de diputado está enmarcado en esta agenda de seguridad que tiene una multiplicidad de iniciativas. Prácticamente todas pasan por el Congreso, por la Cámara de Diputadas y Diputados también. Ustedes las revisan, las analizan, pero esta en específico hace alusión a nuevos estándares para la prisión preventiva. ¿Cómo se explica eso? A ver, primero, nuestro sistema procesal penal es un sistema que cambió a inicios del año 2000 y que hace cambiar un poco el paradigma de cómo se investiga y se sanciona. Y establece un sistema garantista, que en definitiva la persona está avalada por una presunción de inocencia hasta que se acredite su culpabilidad en lo hecho. Y por tanto, cuando esa persona comete un delito, inmediatamente se inicia una investigación y se toman algunas medidas que son para prevenir o medidas precautorias, en definitiva, de la sanción que va a venir a futuro. La más gravosa de estas medidas es la prisión preventiva, que en definitiva significa que la persona va a estar privada de libertad mientras se desarrolla la investigación. ¿Y cuál es el problema? Como es un proceso muy garantista, muchas de esas personas que ya habían cometido un delito mientras estaba sujeta a investigación no quedaban con prisión preventiva. Y mientras se estaba desarrollando la investigación, eventualmente seguían cometiendo delitos, eventualmente escapaban o simplemente no cumplían sus deudas con la justicia. Ahora lo que hicimos con este proyecto de ley es establecer estándares más rigurosos para que el juez deba sí o sí aplicar la prisión preventiva en 3 casos particulares. 1, cuando el delincuente cometa el delito haciendo uso de armas de fuego. 2, cuando sea parte de una organización, de una pandilla, de algún tipo de organización criminal. Y 3, cuando haya reincidencia. Aquí en Chile estamos muy acostumbrados a hablar del caso de la puerta giratoria, en definitiva. Personas que cometen delito no quedan con prisión preventiva y siguen cometiendo delito y vuelven a caer. Con esto, eso no va a volver a ocurrir.
Por tanto, en su conjunto, lo que hicimos el día de ayer, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, también venía con unanimidad del Senado, que también le hizo harto aporte a la ley, permite establecer un estándar distinto. Y la prisión preventiva ahora va a ser aplicada en estos 3 casos que creemos que son esenciales: uso de armas, organizaciones, pandillas y reincidencia cuando la persona la haya cometido. Ahora, hay otra arista, porque claro, efectivamente se cambia, digamos, estos puntos que usted acaba de mencionar, pero hay que considerar que esa prisión preventiva se tiene que cumplir en alguna parte. Obviamente, esos son los recintos penales que todos sabemos están en una situación bastante compleja por el tema del hacinamiento y la saturación. O sea, ¿qué efectos podría traer esto algún efecto negativo desde el punto de vista de que, por ejemplo, se tenga que privilegiar estas prisiones preventivas y otras prisiones preventivas que hoy se dan no se puedan dar porque no hay espacio para tener a los reos ahí? A ver, el problema de la delincuencia, el problema de cómo está siendo afectado nuestro país producto de los hechos delictivos es un problema sistémico. Yo creo que efectivamente tenemos un problema carcelario. Hace mucho rato que las cárceles no están cumpliendo su objetivo. El objetivo de la cárcel, primero sin duda, es que la persona pague una pena por el delito que cometió, pero también lograr su reinserción social. Y esa reinserción social no se está logrando porque hay un hacinamiento, porque las organizaciones criminales siguen funcionando desde dentro de las cárceles y porque efectivamente pareciera que fuera una escuela o una universidad de delincuentes dentro de las cárceles, como que se siguen formando. Entonces, yo comparto que el tener una aplicación más rigurosa de las penas privativas de libertad va a significar que haya más personas dentro de las cárceles. Pero no por ese riesgo vamos a dejar de aplicar la ley. Nosotros creemos que aquí debemos avanzar en ambas perspectivas. Primero, empezar a generar reinserción, empezar a generar nuevos recintos carcelarios, pero también hacer cumplir la ley en el sentido de que aquellas personas que atentan contra el Estado de Derecho tengan o sean imposibilitados de ejercer su libertad. Porque cuando la delincuencia va avanzando, lo que va retrocediendo es la libertad de las personas de bien. La libertad de emprendimiento, la libertad de tránsito, la libertad de tomar decisiones en su vida, porque en definitiva tienen miedo. Y hoy día las encuestas así lo ratifican. La sensación de inseguridad de las personas, aunque unos digan qué sensación, bueno, pero es lo que sienten los chilenos hoy día. Tienen miedo de transitar por las calles, tienen miedo de dejar sus casas solas, tienen miedo de emprender porque les van a asaltar, porque les van a quemar, porque les van a quitar sus negocios. Entonces, hoy día los que están perdiendo son la gran mayoría de los chilenos de bien. Y los que están ganando son los delincuentes. Y cuando eso pasa, el Estado, de forma, insisto, sistémica, tiene que avanzar. Y tiene que establecer requisitos y tiene que establecer más rigurosidad en la aplicación del derecho penal. ¿Y cuál, a su juicio, debiera ser el próximo paso? Porque usted dice avanzar en forma sistémica. Sabemos que el tema, por ejemplo, de la delincuencia y la seguridad ciudadana también debe ser multisectorial, no solo abordado desde una sola arista. Pero claro, aumenta la cantidad de personas en prisión preventiva. No se puede aumentar. Sabemos que también se está avanzando acá en el Congreso respecto a otro proyecto que permite ampliar, facilitar el tema de los planes reguladores para que las obras en las cárceles se hagan más rápido. Pero eso no va a ser inmediato, no es de un día para otro. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se avanza para que las normas efectivamente den frutos y no sean letra muerta? ¿Cuál es el próximo paso a su juicio? Yo creo que la norma penal tiene dos fines. Primero, sancionar el hecho ilícito, pero también evitar o prevenir que ocurra. Y nosotros tenemos un problema grave en el país que está asociado también con el hecho de la delincuencia, que es la migración. Por tanto, ahí también tenemos un fenómeno del cual debemos hacernos cargo. La migración es un derecho, las personas tienen el derecho a migrar, pero tienen que hacerlo en forma ordenada, segura y regular. Y en Chile eso no está ocurriendo. En nuestro país muchas personas han venido a aportar, pero también otros han venido a aprovecharse del sistema para cometer delitos. Muchos de esos están presos. Y por tanto nosotros tenemos que avanzar en las expulsiones administrativas de aquellas personas que vayan a cumplir también penas a sus países, que podamos sacar a aquellas personas que han hecho ingresos irregulares al país. También creo que es muy importante abordar el tema carcelario de fondo. Insisto, es más lento de lo que nosotros podamos o pretendamos, pero sin duda es una necesidad del país. Hoy día tenemos un superávit de personas presas y un déficit respecto a la cantidad de cupos que pueden estar en las cárceles. Y eso tiene que ver con tomar decisiones como país. O sea, si esto lo seguimos postergando, el problema va a ser mucho mayor a futuro. Tenemos que ahora sentarnos en una mesa, empezar a tomar decisiones desde la perspectiva administrativa, eso le corresponde al Poder Ejecutivo, y nosotros desde la perspectiva legislativa. Yo creo que el paso que viene es también avanzar en normas que permitan desincentivar la migración irregular en Chile.
Y hay proyectos de ley presentados que buscan tipificar el delito de migración irregular para efectos de prevenir el ingreso irregular a Chile. Creemos que cada uno de estos pasos que vamos dando nos van a permitir regularizar la situación hoy día. La violencia, yo insisto, está desbordada en el país. Yo esperaría que el diagnóstico fuera común, que todos entendiéramos la situación que estamos viviendo, pero la verdad que algunos aún dudan respecto a esto. Yo creo que es el minuto, es ahora, cuando hay que ponerle un coto a esta situación y evitar los hechos delictivos en Chile. Perfecto, un tema que queda abierto y seguramente va a seguir siendo uno de los aspectos centrales de la discusión legislativa con el resto de los proyectos que se van a ver de aquí a fin de año acá en el Congreso. Diputado Jorge Guzmán, le agradecemos de haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ti, Guillermo. La conversación, el diálogo, nosotros seguimos revisando este tema. Bueno, y seguimos nosotros revisando este tema. Vamos a continuar el diálogo ahora con la diputada Lorena Pizarro, que gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por considerar que esté presente acá. Diputada, conversemos acerca de este tema porque es un proyecto que busca de una u otra forma hacerse cargo de la situación compleja que hay en materia de seguridad ciudadana con esta nueva definición o estos delitos que son sí o sí susceptibles de prisión preventiva. Sin embargo, y pese a que la aprobación fue prácticamente unánime, hay algunas críticas, algunos resquemores respecto a qué ocurre en el caso, por ejemplo, de la protesta social o cuando se habla de delitos donde participen personas organizadas. ¿Hay ahí alguna duda, algún tema en el que haya que llamar, digamos, la atención respecto de lo que podría ocurrir con esta norma? A ver, yo lo primero que quiero señalar es que yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que nadie no lo podría estar, es que en Chile tenemos una situación particularmente agravada respecto del crimen organizado y el narcotráfico. Y ese se combate con inteligencia y con medidas que permitan, la verdad, detener ese avance de ese flagelo que es realmente muy dramático para los pueblos, particularmente en los sectores más populares y más pobres de nuestro país. Y por lo tanto, creo que hay que poner todos los esfuerzos y el proyecto de ley que votamos el otro día efectivamente refiere a eso, al crimen organizado, a la tenencia de armas y a la participación de grupos ilícitos que se coordinan para cometer estos crímenes tan brutales. Poniendo eso en el centro, primero creo que cuando se intenta meter todo en una misma bolsa, y yo lo señalé en sala, lo que hacemos es debilitar esta persecución en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Porque no podemos decir que es lo mismo esto que una protesta social, incluso un disturbio en una protesta social, porque la gravedad es muy distinta. Porque además se criminaliza la protesta social y en un país que se dice democrático, la protesta social es un derecho. Tendrá la ley que ver cuando esto se transforma en desorden de distintos niveles. Pero no es lo mismo que el crimen organizado y el narcotráfico. Para esto necesitamos inteligencia y medidas del Estado, y donde todos los poderes del Estado los miremos con la crudeza que hay que hacerlo y cómo lo detenemos. Yo creo que no estamos al borde de otros países que están en situaciones mucho más dramáticas y hay que detenerlo. Y para detenerlo no festinemos con el tema ni le saquemos provechos políticos ni réditos políticos para el sector que represento, porque me parece muy irresponsable. Me parece inaceptable. Entonces, lo que yo señalo es que particularmente el sector de la derecha y la extrema derecha, cuando habla del tema, hace una mezcolanza que no es real, pero que hace, segundo, debilita este aspecto que es fundamental. Fundamental. La legislación es muy clara respecto a distintos delitos que se puedan cometer, pero no pongamos todo en un mismo saco porque finalmente no terminamos de verdad persiguiendo el crimen organizado. Y eso es muy dañino para el país. Algunas dudas que se plantearon justamente también durante, más allá del debate en sala, sino que incluso desde el inicio de la tramitación del proyecto, es cómo determina la persona que detiene, en este caso el funcionario policial, que por ejemplo uno de los detenidos es parte de una organización que, claro, usted lo dice, lo señala, el proyecto apunta
fundamentalmente al tema del narcotráfico y ese tipo de delitos. Pero, por ejemplo, en una protesta, en algún disturbio, ¿podría decir un funcionario policial que ciertas personas estaban concertadas para causar un desorden? Es que un desorden, no un crimen del claro, no es lo mismo. Pero ¿queda lo suficientemente, digamos, en este proyecto resguardado el tema de que no vaya a haber una interpretación tan libre que al final una persona que está participando de una protesta sea detenida bajo esta imputación? Yo creo que lo más grave que tenemos, no va a necesitar de esto un policía para un carabinero que detenga a alguien en una protesta. Le basta a Naim Retamal. Y ahí le basta para criminalizar la protesta social. Y eso me parece que hay que denunciarlo. Porque cuando en un país se criminaliza la protesta social, lo que estamos diciendo es que la gente no tiene derecho a expresarse, y eso no es una verdadera democracia. Si tú me dices hay disturbios, hay desórdenes, la legislación es bien clara en eso. Es bien clara. Si tú quemas un lugar, la legislación lo señala. Pero distinto es que por salir a manifestarte... Yo vengo de una organización social, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hoy día cualquiera podría declararla, por lo tanto, en esa lógica, es complejo. Es complejo porque finalmente ni la dictadura lo hizo, nos persiguió, pero no lo pudo hacer. Entonces, separemos las cosas, que es lo que yo señalé en sala, y que es lo que voy a insistir respecto a un montón de proyectos de seguridad, que ahí siento una profunda irresponsabilidad de la derecha, de mezclar todo a tal nivel que no ubicas claramente cuando es manifestación popular y cuando es crimen y delitos mayores. Y eso pone en riesgo a la población. Ahora, diputada, entrando ya en el contenido del proyecto de ley en sí, lo que se hace obviamente es aumentar la cantidad de, digamos, dejar delitos que sí o sí van a tener que pasar por esta prisión preventiva. Pero tenemos un sistema carcelario que está saturado, tenemos un hacinamiento, las prisiones preventivas también en muchas cárceles ya no dan abasto, entonces seguimos metiendo gente. ¿Cómo lo hacemos para resguardar también los derechos humanos incluso de las personas que están detenidas? Lo que estás diciendo, que es algo que también yo señalaba al Cere. Todos y todas tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos. Yo no sé si solo tenemos que avanzar en la sanción y no en la prevención. El Estado tiene la obligación de prevenir. No puede ser que ser joven en Chile y joven pobre sea sinónimo de delincuente. Eso es muy peligroso. No puede ser que las cárceles, y basta ir a ver las cárceles de nuestro país, está llena de hombres y mujeres mayoritariamente que vienen, se dice vulnerables, de la pobreza. Por tanto, ser pobre y ser joven ya te transforma casi en un delincuente. Y eso va a llenar las cárceles, pero además va a hacer algo. A estos jóvenes que se desarrollan en un ambiente de absoluta injusticia social y agresión del Estado, porque cuando el Estado no da derechos, finalmente es el que agrede, lo que tenemos es una sensación de indignación que se va a repetir otro estallido social. Y vamos a decir que todas y todos son delincuentes, y lo que tú dices, las cárceles están llenas, criminalizas el derecho a manifestarse, pero además no resuelves el problema, lo agudizas. Cárceles llenas, en el nivel de hacinamiento, de desprotección, lo que tiene como consecuencia la mejor escuela para el delito. No resuelves. Esa visión, además de ser profundamente inhumana, pone en riesgo al común de la población, porque tú no puedes tener a alguien condenado toda la vida porque hizo un robo. Tiene que ser proporcional. Esa persona cuando sale, ¿qué hace si no tiene posibilidad de nada? Y estuvo en un ambiente que tampoco le proveyó de posibilidades de rehabilitación. Entonces, yo creo que la seguridad en general hay que conversarla, discutirla y darle un enfoque humano para la gente, fundamentalmente de la población. Cuando uno visita el territorio, la gente, y ustedes lo saben, Carabineros no llega. Carabineros no llega porque está mayoritariamente designado a los sectores más privilegiados de la población. Pero no solo llega a donde la vecina que pide que la asaltaron, que el narcotráfico. No llega porque además lo que allí necesitamos es inteligencia. Y la inteligencia no se... debemos a eso poner énfasis. Sí, brevemente porque nos está pillando el tiempo sí. ya. El próximo paso, a su juicio, o lo más urgente,
rehabilitación o prevención? ¿O se pueden hacer los dos juntos? Ambos. Es que uno sin el otro no puede ser. Nosotros tenemos que inyectar recursos para la prevención, y la prevención se hace con la comunidad. Se hace en las poblaciones. Se hace en generar espacios amigables y amables donde la población pueda interactuar y construir comunidad. Y esa construcción de comunidad significa muchas cosas. Significa cuidarse, significa generar espacios de participación, que siempre es importante, de información. Y hay otros temas sociales que yo nunca los voy a dejar de lado. Si nosotros no resolvemos temas sociales vinculados a la marginalidad y la injusticia social en que vive la población, es muy difícil que no tengamos el narcotráfico, por ejemplo, metido en nuestros sectores más populares. Y la rehabilitación no solo se da en la cárcel, hay que mejorar condiciones carcelarias, pero también hay que generar una sociedad que entienda que aquí no se trata, salvo lo que es el crimen organizado, el narcotráfico. Hay familias enteras que han caído en el narcotráfico porque no han tenido otra forma de sobrevivir. Hay que generarles espacio de sobrevivencia, porque si no esto se repite, y ahí es cuando yo digo, a escala humana y respetando los derechos de las personas siempre. Una ardua tarea entonces que es deber del Estado, no solo de este Congreso, del Gobierno, sino que de todos del los Estado en poderes general. del Estado. Exactamente. Sí. Diputada Lorena Pizarro, le agradecemos haber conversado con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muy amable. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad los revisamos siempre aquí en Puntos de Vista. Quédese junto a nosotros, quédese en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.